Hola. Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al Auditorio Marie Curie del Parc Científic de la Universitat de Valencia. Bienvenidos a Expociencia. Esta es la primera sesión que tenemos de Expociencia. Estáis convocados a esta formación con el objeto de cumplir 3 sesiones formativas, 2 de ellas prácticas y una teórica, que serán hoy, el día 8 de mayo y la práctica el día 10. Algunos de vosotros ya conocéis Expociencia, algunos porque sois ya veteranos y trabajáis en el Parc Científic, otros sois estudiantes de grado de la universidad. Ahora os pasaremos unos folios para que por favor firméis, porque sabéis que esta asistencia era obligatoria, aunque hemos tenido que trasladarla de horario y realmente el jueves que viene seréis muchos más estudiantes que hoy no habéis podido venir, pues por temas y problemas de movilidad debido al apagón de ayer, pero espero que el jueves estemos todos. Bueno, el caso es que estáis aquí porque hemos hecho este año un esfuerzo para que Expociencia fuera un evento de divulgación de la ciencia de la Universidad de Valencia, inclusivo, un evento adaptado para todos los públicos. Y una de las acciones esta acción formativa consiste en que adquiramos los conocimientos para atender a las personas con discapacidad, en concreto hoy con discapacidad auditiva, para saber cómo atender y cómo actuar frente al público que venga a visitarnos el día de Expociencia y que tenga discapacidad auditiva o que sean. Ahora nos dirá, a mí me ocurre, yo no sé cómo utilizar este tipo de lenguaje, este es un ejemplo de lo que ocurre, entonces ahora nos dirán cómo debemos referirnos a las personas sordas. Y os doy las gracias por venir, porque ayer fue un poco caótico. Y os voy a presentar a Alba y a Aurora, que son las 2 personas que esta tarde van a estar con nosotros. En principio la formación era de 2 horas, pero como lo hemos hecho tan tarde no haremos descanso y en 1 horita y media podremos irnos. Os pasará a mi compañera Sonia una hoja para que firméis, sobre todo los estudiantes de grado, el resto no hace falta si no queréis. Y os presento a Alba Mesa, que está aquí sentada, no la veis, pero está traduciendo todo a Aurora. Alba Mesa, que es una apasionada de la lengua de signos y igual que le gusta actuar y todo lo relacionado con el mundo del arte. A los 7 años inició su carrera artística actuando en obras de teatro y teatro musical. En Barcelona comenzó su aprendizaje en lengua de signos y hace más de 10 años que es una gran aliada de la comunidad sorda. Trabajó en el European Deaf Blind Union en Bruselas y actualmente es intérprete de lengua de signos en una entidad que trabaja con personas sordas. Aurora, que es nuestra primera ponente de hoy, es técnico superior de mediación comunicativa y experta en metodología del trabajo organizacional. Tiene superado el curso de profesora de lengua de signos en el Bristol University y una beca FESORD de la Comunidad Valenciana para el proyecto Horizon, que se llama Siente la Comunidad Sorda, y es conocedora de la lengua de signos a nivel internacional.
O sea que yo creo que tenemos aquí dos profesionales grandísimas de las que vamos a aprender esta tarde, espero que mucho. Os doy las gracias por estar aquí hoy, que es un día extraño, y os dejo con Aurora. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación. Nada, yo soy una persona sorda, no de nacimiento. Yo creo que fue a los 2 años que adquirí la sordera y mi vida es completamente normal. Me gustaría explicaros un poco también, bueno, pues lo que es el concepto de la persona sorda, ¿no? No todas las personas sordas somos iguales. No sé si... Ay, sí, es verdad, el mando, perdón, fallo mío. Para ir pasando las diapositivas, perdón. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Un momento, porque yo no sé cómo funciona. Entiendo que es aquí, ¿no? ¿Encar? Sí, vale, gracias, listo. Nada, pues en principio pediros perdón, yo soy una persona sorda. Al final estoy un poco rara, no me siento cómoda porque estáis muy separadas. Entonces yo prefiero, para yo estar más cómoda también, porque como no oigo y tengo que estar todo el rato pendiente de lo que es el estímulo visual, porque mis ojos son como mis oídos, ¿no? Entonces si os podéis mover todas para el centro, mucho mejor, porque sería más cómodo para tener más feedback. Muchas gracias. Ah, perfecto. No, no, que va. Paso. Pues esto no funciona, no funciona. No funciona, ¿eh? Ah, porque falta... No, porque falta el USB. Vale, ya está. Perfecto, muchas gracias. Sí, listo, gracias. Nada, perdón, vuelvo. Ahora, que parece que sea un poco exigente o que sea una tontería, pero que no lo es, que es súper importante, que estéis todas en el centro. Para las personas sordas, nosotras no oímos, ¿no? Entonces, al final, nuestros ojos son como nuestros oídos, ¿no? Somos súper visuales. Entonces, necesitamos sentir que nos escuchan, ¿no? Y que esté todo el mundo como al alcance y tengamos ese feedback, es fundamental al final. Y luego también, no sé, un mínimo de que las personas vayan asintiendo con la cabeza, ¿no? De tener un poquito de feedback. Pues igual como cuando los oyentes habláis, ¿no? Que decís, sí, o las típicas muletillas que metemos cuando estamos hablando, ¿no? Aunque sea un auditorio incluso. Un poco pues eso, para... Hoy vamos a hacer ese ejercicio, ¿no? De asentir un poquito con la cabeza, ya vamos a empezar para hacer ese feedback. No quiero tampoco que estéis aquí escuchando la ponencia y que no os enteréis de nada, quiero que participéis también, quiero que sea un poco participativa y ya está. Entonces, nada, os quería explicar un poquito también, bueno, que las personas sordas, el colectivo de personas sordas es muy heterogéneo, ¿no? No somos todas iguales. Además, va a depender también de muchos factores. Va a depender, no sé, de la edad en la que se adquiere la sordera. Por ejemplo, si es de nacimiento, si, no sé, si es hasta los 5 años, por ejemplo, que se adquiere, o si es a los 40 o a los 80 incluso, que hay mucha gente mayor, ¿no? Que tiene pérdida auditiva. No somos iguales al final. Y luego también va a depender de la lengua que adquirimos, si la adquirimos antes, si la adquirimos después. Si es una persona sorda de nacimiento, al final su lengua, claro, no va a oír, ¿no? Desde un principio no ha oído nunca. Entonces, si naces oyente, normalmente, no sé, hasta los 2 años, por ejemplo, lo que es prelingüístico, ¿no? La etapa prelingüística, si es antes de los 2 años, o poslingüístico después de los 2 años, al final esto es la adquisición de la lengua, ¿no? Entonces esto... Hay personas sordas que empiezan, no sé, que adquieren la sordera a los 2-3 años y quizás su comunicación no sea la misma que una persona sorda que es de nacimiento, ¿no? Y puede ser que su habla oral sea perfecta o no. Va a depender de muchos factores, no todas somos iguales. Luego también depende de la pérdida auditiva que tengamos. No es lo mismo tener un poquito de resto o tener mucho resto auditivo o ser una persona sorda profunda. No es lo mismo. Entonces, esto sí que me gustaría que os quedara claro, ¿no? Que explicarlo bastante claro
Tampoco hay que dar mucho detalle, pero para que os hagáis una idea de que las personas sordas somos diferentes. Que seguro, no sé si alguna persona de aquí ha conocido a alguna persona sorda alguna vez. ¿Alguien que levante la mano que haya conocido? ¿Nadie? Bueno, parece que va gente. Bien, bien, vale. Porque, no sé, parece, os veo un poquillo que os da un poco de vergüenza el tema, pero bueno, en fin, que al final eso, que las personas sordas, lo que os comentaba antes, ¿no? Lo fundamental es el estímulo visual, el feedback que hay visual también, y al final es que, claro, para comunicarnos con una persona sorda es visual la comunicación, ¿no? Las personas sordas, al final, todo lo que recibimos por lo que es lo visual es súper atractivo para nosotras, ¿no? Y tenemos también pues, una manera de percibir las cosas distinta. Entonces, nada, ahora ya que ya hemos iniciado el tema, si queréis hacer alguna pregunta o algo, podéis también decirme, ¿eh? Levantad la mano sin problema. Entonces, eso va a depender del grado de pérdida auditiva, va a depender también de cuándo se ha adquirido la sordera, de la edad, de la situación del entorno familiar también, o del entorno económico, que eso también influye mucho. Si, por ejemplo, la economía en la familia es suficiente, esto implica, por ejemplo, pues que puede haber una mejor terapia logopédica, ¿no? O pueden contratar a especialistas para educar a la persona sorda, ¿no? Si no hay este recurso, pues al final no hay muchas cosas que perdemos, ¿no? Quizá. O no sé, también depende del entorno, de la sociedad, del apoyo que tengamos. Entonces, claro, si recibimos mucha información y es suficiente, perfecto. Si no tenemos esta información, no hay acceso, no sé, a la cultura, por ejemplo, o a participar en la sociedad en general. Por ejemplo, hace mucho tiempo, en el instituto o en el bachillerato, la universidad, había muchas personas sordas que no podían participar porque no había intérpretes de lengua de signos, entonces no podíamos acceder a los estudios. Luego explicaremos lo que es la figura de la intérprete de lengua de signos y lo que es una mediadora comunicativa, que es distinto. Luego Alba os explicará un poquito más esto. Entonces, nada, al final es un proceso, esto es de muchos años, ¿no? Y no sé, las personas sordas siempre han tenido este problema de comunicación, ¿no? Y hay muchas que, por ejemplo, la voz no la utilizan. Claro, al final nosotros para utilizar la voz es un tema muy desagradable, ¿no? Para las personas sordas depende de para quién. Hay personas sordas que no quieren utilizar su voz, que no porque les molesta, porque no están cómodas. Luego hay otras que sí. Yo, por ejemplo, Aurora, seguro que estáis pensando, ¿y Aurora es sorda, es sordomuda? ¿Por qué no utiliza la voz? ¿No? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que soy sorda o que soy sordomuda? Sorda. Claro, exacto. O sea, es verdad que se nota, aquí en este tema, por ejemplo, se nota la evolución que ha habido, ¿no? Todavía es verdad que en el ámbito médico hay mucha gente que todavía utiliza el término sordomudo o sordomuda, porque, bueno, se piensan que tenemos un problema en las cuerdas vocales o que tenemos alguna afectación, pero es que las personas sordas no somos mudas. O sea, el 99,999% no somos mudas. Incluso hay veces que puede haber oyentes que son mudos y nosotras no. Quiero decir, se asocia la sordera a la mudez porque como utilizamos la lengua de signos, pero también podemos utilizar la voz. Entonces esto también quiero que quede un poquito claro, ¿no? Mi lengua, por ejemplo, es diferente a la lengua oral. Mi lengua de signos no es igual que la lengua oral. Y yo quiero explicar también por qué no utilizo la lengua oral a la vez que la lengua de signos, ¿vale? Ahora, tranquilos que luego la intérprete va a seguir hablando y luego más adelante va a haber cositas en las que tenéis que participar que a lo mejor la intérprete no va a intervenir. Haremos una cosita de un dibujo que luego haremos práctico. Y mira, os voy a decir una frase, vamos a empezar. El hombre que anda por el puente. Entonces, quedaos con esa frase, ¿eh? La intérprete ahora se va a callar. Entonces, vosotros y vosotras tenéis que dibujar la frase que yo acabo de decir. Yo os voy a mirar ahora, dibujarlo, si podéis. Tenéis que dibujarlo, tenéis que dibujarlo. Yo no veo... Ah, con la mano, vale, sí. Tenéis que dibujarlo con la mano, perdón, no en un papel, sino con la mano. Dibujáis súper bien, muy bien, venga, muy bien, perfecto. Fijaos,
O sea, porque yo os he dicho, él, por ejemplo, la frase empieza con él, ¿no? ¿Por qué no habéis dibujado primero al hombre? Lo más lógico, que al final es como funcionamos las personas sordas, lo que hacemos es visualizar, ¿no? Para nosotros es todo muy visual. Entonces, primero se dibuja el puente, porque es lo más grande, ¿no? Y luego el puente y luego la acción, ¿correcto? ¿Por qué no dibujamos primero el hombre? Porque ¿dónde va el hombre? ¿Se queda en el limbo? Pues primero es el puente, ¿no? Y luego el hombre va caminando por encima del puente. Normalmente nuestra lengua, o sea, la lengua de signos, la estructura es tal y como el ejemplo que os acabo de explicar yo ahora. Vamos de grande a pequeño, luego el verbo va al final, por ejemplo. No se puede decir primero, no sé, por ejemplo, otra frase, os pongo otro ejemplo. Yo ahora, de hecho se lo he explicado a Alba también. Lo voy a hacer en bimodal, que luego os explicaré yo más en profundidad, yo Alba, y vamos a hacer otro ejemplo. A ver, el bimodal y la lengua de signos son diferentes, ¿eh? El bimodal es que vas hablando oralmente y vas signando al mismo tiempo, pero no con la estructura de la lengua de signos. Luego explico más. Y ahora volvemos para atrás. ¿Voy rápido o voy bien? Pregunta Aurora. Bien, 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 bien. Vale, perfecto. Yo voy bien de momento, después igual te aviso, pero ahora voy bien. Le estoy preguntando a la intérprete, porque hay veces que yo signo muy rápido, la intérprete no le da tiempo. Venga. Entonces, otro ejemplo de frase. ¡Uy, qué bonito es ese bolso! No se puede decir primero, oh, o sea, no se puede dibujar el bonito primero, ¿no? ¿El bonito el qué? Primero dibujamos el bolso, ¿no? O señalamos el objeto, que es el bolso en este caso, que no es feo, ¿eh? En el caso de la lengua de signos no está mal, podemos señalar, ¿eh? En el caso de la lengua de signos no queda feo. Al final queda más claro, porque estás señalando lo que quieres decir, ¿no? La referencia la señalas. Y de hecho se agradece cuando señaláis también en la lengua de signos. Entonces, ese bolso que llevas, entonces ya sabemos, vale, me está señalando el bolso, entonces a partir de ahí empezamos a construir la frase, ¿no? Pues lo mismo que el hombre con el puente. No se puede al revés. O sea, primero bonito o primero el hombre, no. ¿Quién anda, no? O, no sé, hay que indicar las cosas como más grandes primero. Esa es la estructura de la lengua de signos. Entonces, muchas veces las personas oyentes dicen, uy, las personas sordas escriben súper mal, escriben como al revés, ¿no? O súper desordenado. Sí. A ver, sí y no. Por ejemplo, hoy en día las personas sordas, las personas jóvenes, perdón, es verdad que pues ha habido una evolución, ¿no? Porque hay mucha lucha también por nuestra parte, por parte de las personas sordas. Ahora ya se han conseguido pues servicios de interpretación que antes no había, por ejemplo, ¿no? O no sé, antes había personas sordas que escribían y parecía indio. Y se pensaban que las personas sordas pues que escribíamos como indios. No sé si os suena, pero esto seguro que lo habéis escuchado alguna vez. Que escribimos como indios o que hablamos como indios, pero es que al final escribimos tal y como es nuestra lengua. ¿Sí? Entonces, las personas sordas, en comparación a cómo estaba la situación antes, pues mucho mejor, ¿no? Pero, por ejemplo, antes las personas sordas mayores antes no tenían acceso a lo que era la educación. Era una situación muy precaria. Entonces, claro, la calidad de vida mucho peor que la de ahora. Porque la educación no estaba como ahora, por ejemplo, ¿no? Hoy en día, gracias a la lucha, y todavía falta, pero bueno, yo veo, sí que es verdad que en la sociedad joven, la calidad de vida, sobre todo las personas sordas jóvenes, se nota una diferencia. Tienen muchísimos más conocimientos, tienen acceso a la información muchísimo mejor que antes. Hay una mejoría, ¿no? Entonces, ahora hablamos de lo que es la lengua oral, ¿vale? El inglés, por ejemplo. Y el español. ¿Se puede hablar inglés y español al mismo tiempo? Pregunto. ¿Podríais hablar inglés? No, imposible, ¿verdad? Pues al final, igual la lengua de signos y la lengua oral. Tienen estructuras diferentes y no se puede hablar al mismo tiempo. Si lo mezclamos, ahí estamos hablando del bimodal. Entonces no hay una estructura de la lengua de signos limpia. En un futuro, no sé, a ver, gracias a las intérpretes, seguro que vamos a mejorar, ¿no? Y vamos a obtener ese bilingüismo, pero es verdad que son dos lenguas diferentes. Tienen estructuras completamente distintas. Por eso yo estoy signando sin utilizar mi voz y la intérprete está interpretando a voz. Seguro que, a ver, si sabéis lengua de signos, pues sí que me entenderíais, pero si no estuviera la intérprete, o sea, si no está la intérprete ahora en este caso, por ejemplo, no os enteraríais, ¿no? Entonces,
Claro, por eso las personas oyentes se piensan que las personas sordas somos mudas, porque no utilizamos apenas la voz. Pues es decisión nuestra al final. Y luego, por ejemplo, ¿cómo llamáis a una persona sorda? Ahora nos vamos al tema de llamar la atención de una persona sorda, ¿no? O, por ejemplo, no sé, o personas con diversidad funcional, discapacidad auditiva. Perdón, me he perdido un poco. Estabas diciendo avisar a las personas sordas. ¿Cómo? ¿No? Ah, vale, sí, perdón, término correcto, perfecto, ya. El término correcto, vale. ¿Qué término utilizar para referiros a las personas con discapacidad o con diversidad funcional, etcétera? O discapacidad auditiva. Es correcto, ¿eh? O sea, todos estos términos que hemos utilizado son correctos, pero somos personas sordas. Mudas no, esto hay que tenerlo claro. El término mudo fuera. Y luego también es importante el tema de la lengua. Lengua de signos, lenguaje no es, porque esto también molesta. Es lengua de signos, es un idioma. Y está reconocido por la ley, de hecho. Es una lengua como tal, es un idioma, no es un lenguaje, porque hay mucha gente que lo dice. Es una lengua oficial. Seguro, no sé si alguna de vosotras, en las noticias, o yo me acuerdo una vez en un programa, en El Hormiguero, que hubo un lío tremendo por este tema, porque dijeron lenguaje de los sordomudos. Bueno, es que se coronaron con esto. Entonces, nada, luego encima lo difundieron en redes sociales, bueno, muy mal. Pero nada, esto, que quede claro que es lengua de signos. Luego, la lengua de signos, a ver dónde me pongo. Vale. No hace falta que me mueva mucho, pero bueno. ¿Pie? Ah, los pies. Me voy a quedar aquí. Es como si tuviera clavos en los pies, no me voy a mover mucho. Al final, la lengua de signos no es mimo, ¿vale? No es mímica. Sí que se parece, pero es una lengua al final, la lengua de signos, no es mímica, que hay mucha gente que lo confunde, ¿no? En este encuadre es donde signamos. Por ejemplo, en la televisión, cuando sale una intérprete de lengua de signos, necesitamos un encuadre grande, porque hay veces que los signos pues, son grandes, ¿no? O nos abrimos un poquito más. Es una lengua visogestual al final. A ver, esto podríamos expandirnos más, pero bueno, el tema de la fonética, etcétera, lo que pasa es que tampoco da mucho tiempo, pero la lengua de signos tiene sus parámetros. Esto significa que, por ejemplo, a ver, no sé, la palabra casa, que tiene la C, la A, la S y la A, ¿vale? Una C, otra A, vale, construimos la palabra, ¿no? Casa, bien, esto significa que es casa, tiene sus letritas, ¿no? Vale, pues en la lengua de signos, esto al final se adapta a parámetros, por ejemplo, el signo casa, la configuración es esta, ¿veis? La mano así. A esto se le llama la configuración. La orientación es en diagonal, así como os lo estoy mostrando ahora. Aquí en este caso tenemos doble configuración porque son las dos casas. Y luego el movimiento es que se juntan los piquitos. No es ni casa arriba, ni casa abajo, ni casa hacia adelante, no, casa. Luego si cambiamos, por ejemplo, esto podría ser pues unos pies andando, por ejemplo, tiene un significado diferente, ¿no? No se puede, no, da igual, venga, lo hago así y ya está. No, no, no. Casa tiene su configuración, su movimiento, etcétera. Pues es lo mismo que con las palabras habladas, ¿no? No sé, por ejemplo, J. Venga, pues lo cambio y pongo gota, ¿no? No, pues lo mismo, le cambio la letra y ya está. No, en la lengua de signos es diferente. Ay, espera, sí, un momento. Por lo de la cámara que nos han explicado antes, es que si no, no la veo tampoco. Sí. Yo grito, ¿eh? ¿Me oyes? Grita, no hay problema. Te oigo, sí. Los plurales, por ejemplo, ¿cómo se consiguen los plurales? Muy bien, buenísima pregunta. ¿Me siento? Sí. Debe preguntar, repetir, porque no se ha oído. Entonces, ¿la asignas tú? O que la asigne, ¿no? Que lo diga yo. ¿Cómo has dicho? Que los plurales, ¿no? Has dicho los plurales, que cómo se construyen los plurales. Vale, pues en lengua de signos
cada palabra tiene su signo, ¿no? Y pensamos, ya está, pues cada palabra tiene su signo y ya está. No, a ver, aquí hay más tema. Va a depender del espacio, de la expresión facial. Luego haremos un ejercicio también de esto, muy básico, para que también os quede un poquito más grabado. A ver, el plural o el singular. Muy sencillo. Dentro de los clasificadores, por ejemplo, que esto está dentro de la lengua de signos también, hay varias formas, ¿no?, de poder hacerlo. Pero bueno, se puede, pues no sé, con la descripción. Por ejemplo, a ver, os voy a poner un ejemplo. Vaso. Esto es el signo de vaso, ¿vale? Un vaso pequeño o un vaso grande o un vaso... ¿Un vaso? Bueno, hacemos esto es el clasificador, ¿no? Marcamos el vaso y depende de la expresión facial. ¿Veis cómo se puede ver un vasito pequeño, un vasito grande? Esos son clasificadores. Otro clasificador, por ejemplo, de plural o de singular. Por ejemplo, a ver, árbol. Esto es un árbol. El signo de un árbol. O un coche. Ya está. Entonces ahora si queremos marcar el plural, árboles, ¿decimos árboles vocalizando? No, marcamos esto. Se mueve, ¿lo veis? Hacia adelante. Cuanto más movimiento, más objeto. El coche, por ejemplo. Ahora cambiamos el clasificador, por ejemplo. Este es el clasificador de coche. Lo primero, siempre hay que marcar el signo para los clasificadores. Porque el clasificador puede ser de muchas formas. No sé, no hay una regla para los clasificadores. O sea, al final es imaginación, ¿no? Dependiendo de la forma del objeto, pues es el clasificador, que es como la manera más visual de ver lo que es el objeto, ¿no? Entonces, no decimos coches muchos, por ejemplo, o muchos coches. Lo marcamos así, pues un coche al lado del otro, por ejemplo. O depende si van uno tras otro. O encima. Es raro, esto sería raro, pero podría ser también, ¿no? Dicen por aquí, la Dana puede, pum, pum, pum. Exacto, sí, así, exacto, todos desordenados, ¿no? Al final es visual, no se ordenan. Con el tema de los plurales no hay un orden, no, pues es como se vea, ¿no? Se utilizan los clasificadores, entonces dependiendo de cómo veamos las cosas, informamos así de manera completa. O con los sentimientos, por ejemplo, no sé, enamorado o enamorada, este es el signo de enamorado o enamorada, ¿no? O estoy muy enamorada, claro, dependiendo de la expresión facial, o no sé, estoy obsesionada, estoy muy enamorada, cambia la expresión facial, entonces aquí puedes entender el signo de una manera o de otra, ¿no? Luego veremos más ejemplos, que me gustaría también... ¿Más o menos ha quedado claro? Vale, perfecto. Es que es un tema muy extenso, ¿eh? ¿Cómo vas de tiempo? Falta, bueno, tú tranquila. Falta poco, dice. 10 minutos. 10 minutos yo, 10 minutos tú. No, tú continúa. Tranquila, dale. Entonces, nada, perdón, que estábamos hablando de los tiempos. Entonces, es parecido al inglés, los verbos. Por ejemplo, el pasado, el futuro, el presente. En español, madre mía, es que es un tema muy extenso, ¿no? Al final, todo esto. Entonces, en la lengua de signos, nada, pasado, presente, futuro, no hay más. O sea, nosotros no simplificamos en este tema. O el verbo jugar, por ejemplo, ¿no? No decimos, a ver, he jugado, o sea, marco el pasado, o jugaré, no, nosotros no nos complicamos, o sea, no utilizamos la estructura de la lengua oral. Primero decimos, es verdad que hay que marcar el tiempo, ¿no? Al final hay una estructura, pero por ejemplo, mañana tú y yo vamos a jugar. El verbo jugar va al final, acabamos con el verbo jugar. No es jugaremos, o sea, no decimos el verbo jugaremos, es jugar, o sea, es tal cual, pero sí que marcamos, o sea, la información queda clara, decimos mañana vamos a jugar, o ayer jugamos, pero sigue siendo el mismo signo. ¿Quién? Tú y yo, por ejemplo, o nosotras y nosotros, o todas. ¿Queda claro? Más o menos. O sea, siempre la estructura es muy visual con la lengua de signos. Igual que el dibujo, os ha salido súper bien antes, pues lo mismo. Es estructura de más grande a más pequeño, más visual. Al final es más sencillo y más claro, queda mucho mejor así, se entiende mejor. A ver, depende de con quién hablas también. No sé, se nota cuando las personas tienen un nivel de estudios altos. Si es un niño o niña pequeña, por ejemplo, pues no vamos a hablar igual que con un adulto, ¿no? O con las personas mayores es distinto. Pero bueno, al final, en cuanto a la interacción con personas sordas, vocalizad bien. Por ejemplo, si no sabéis lengua de signos, no hace falta de una manera exagerada,
pero hay que mirarnos a los ojos, porque si estáis hablando y os vais girando y no sé qué, es que no, perdemos toda la información. Entonces, eso sí que tiene que quedar muy claro, que tenemos que tener un contacto visual cuando interaccionéis con personas sordas, porque si no, claro, es que los oídos, nosotros no nos funcionan, entonces son los ojos nuestros oídos, ¿sí? Avísame y yo paso, ya está. Vale, normalmente para que, pues si queréis aprender lengua de signos, no sé, buscar en internet o lo que sea, fuentes fiables. A ver, os daréis cuenta, hoy en día es verdad que hay muchísimas aplicaciones, hay mucho más movimiento, pero no recomiendo que compréis libros. Porque, vale, sí, puede valer, lo que pasa que son fotos estáticas, que al final, claro, es que se quedan así en las fotos y los signos tienen movimiento. Entonces, si queréis, claro, si queréis aprender signos, cada palabra tiene su signo, ¿no? Entonces, no sé, o si queréis aprender cómo se pregunta, o es mejor vídeo. Nada, lo básico, por si queréis aprender. Ahí os dejo recursos para poder aprender. Vale, a mí me gustaría añadir también que voy un poco rápida, que si no va muy justa de tiempo. Pero bueno, las personas sordas, ¿por qué utilizamos la lengua de signos? A ver, hay otras personas sordas que no la usan. Como os he explicado antes, el colectivo es muy heterogéneo, ¿no? Aunque tenga resto auditivo o no tenga resto auditivo, a ver, va a depender de cada persona. Entonces, siempre si hay un resto auditivo, que de hecho antes ya lo hemos explicado, va por la pérdida de decibelios, ¿no? Por ejemplo, las personas oyentes, nosotros tenemos de 0 a 20 decibelios. ¿Vale? Entonces, bueno, los oyentes no os hace falta la lengua de signos porque al final vuestra lengua es la oral, ¿no? No lo necesitáis, ¿vale? Si de 20 a 40 decibelios hay una pérdida, esto significa que ya hay bastante pérdida auditiva. Entonces, es complicado para una persona sorda. Claro, si tiene resto auditivo, incluso hay veces como que no se identifican, ¿no? con la sordera. No, pues yo como tengo resto auditivo a mí no me hace falta la lengua de signos y yo pues hablo oralmente. Pero si hay un 70%, por ejemplo, de pérdida auditiva, aquí ya es mucha pérdida. Entonces se va a perder mucha información y oralmente pues quizá no. Mira, os voy a explicar un ejemplo. Yo voy a vocalizar, ¿vale? No sin voz, pero voy a vocalizar y a ver qué me entendéis, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio. Ahora la intérprete se va a callar. ¿Seguro? ¿Seguro? Lo digo otra vez. Venga. Seguro, ¿eh? Sí. Yo he dicho, dame un peso. Beso. Un peso, con P, no he dicho beso. Que es una moneda argentina. ¿Veis la P y la B cómo se confunden? Venga, vamos a hacer otra. Vosotros no sabéis lengua de signos, yo lo voy a asignar, no pasa nada. Y seguro que me entendéis. Vamos a ver cuál entendéis mejor, si vocalizando o la lengua de signos. Yo me callo ya. Claro, hola, dame un beso y dame un peso. ¿Veis ahora la diferencia, no? Aquí es cuando se empieza a necesitar la lengua de signos. O, por ejemplo, mamá, papá, la vocalización es súper similar. ¿Cómo sabemos lo que estamos diciendo? Si es una persona sorda que no tiene nada de resto auditivo o tiene mucha pérdida auditiva, claro, si utilizamos la M, la P con lengua de signos, se entiende muchísimo mejor. Luego, claro, es lo que os decía antes, va a depender mucho si la sordera es desde bebé, si es de mayor, si no ha oído nunca. Claro, si no ha oído nunca no es lo mismo que si ha oído toda su vida y luego tiene una pérdida auditiva, ¿no? Es que al final es muy diferente. Por eso, yo en mi caso, por ejemplo, las sordas profundas, las personas sordas profundas necesitamos la lengua de signos. Por ejemplo, mi familia son todos oyentes y mi pareja es oyente, mi hijo es oyente y todos hablan oralmente y al final es lo que hay, ¿no? Vivimos en un mundo oyente, pero una familia que sean todos sordos, o no sé, o si tenemos implante o audífono, dependiendo de las adaptaciones auditivas.
somos muy heterogéneos los sordos, al final no somos todos iguales. Entonces, claro, me veis que vocalizo un montón, por ejemplo, y estaréis pensando, ¿y por qué no utiliza la voz, no? A ver, es verdad que hay veces que cuando utilizamos la voz parece que tenemos problemas nasales, o que no somos de España, que les ha pasado a algunas personas, de pensar, no es de aquí, no es de España, ¿no? Por el acento. Claro, nosotros no nos oímos, ¿no? Yo llevo audífonos, por ejemplo, en mi caso. Entonces, claro, tampoco penséis que el audífono y el implante ya cambia y ya es una persona oyente, porque como llevo audífono e implante, porque no es así, ¿eh? O sea, yo llevo audífono y sigo siendo sorda. Pasa que, bueno, mi lengua es la lengua de signos al final, ¿no? Aunque si, por ejemplo, la sordera se adquiere desde bebé, desde muy bebé, pues quizá con el implante y con una terapia logopédica, que ahora pues el tema de la tecnología y tal está muchísimo mejor, pero claro, todavía sigue siendo una persona sorda. O sea, siempre va a ser una persona sorda por mucho que lleve ayuda auditiva, ¿no? Pregunta. Espera. Hola. Tengo una pregunta. Bueno, tengo dos preguntas. Una, por ejemplo, en el tema del día a día, si estás sola, ¿cómo te puedes llegar a desarrollar? ¿O cómo puedes interaccionar con la gente si no hay nadie como nuestra intérprete que nos está facilitando la charla? ¿Hago la otra pregunta ahora o me espero a contestarla? ¿Espero o qué hago? ¿Respondes primero? Sí, bueno, hazme la segunda por si acaso y luego te respondo. Vale, y luego la segunda es, ¿tenéis como por ejemplo en vez de decir beso, hacer así, o dinero, en vez de decir dinero, todo escrito, hacer así, por si es como, no sé si me estoy explicando, como si tenéis... Exacto, si, pues eso, en vez de decir beso haciendo B-E-S-O, si lo cortáis con un gesto, ¿me estoy explicando? Sí, te explicas clarísimamente. Bajo. Gracias. Vale, aprovecho la segunda para responderte. Mira, ves que tenemos aquí el dactilológico, ¿no? Esto no es para comunicarnos. A ver, por ejemplo, no decimos hola, ¿cómo estás? Deletreando. No, para nada. Hay algunos países que quizás sí lo utilicen, pero el abecedario es como apoyo. Por ejemplo, no sé, cuando una persona no tiene signo propio, porque, a ver, cada palabra tiene su signo. Y luego hay veces que la palabra, pues quizá no hay un signo y hay que hacer una paráfrasis, ¿no? Como que tenemos que explicar lo que es la palabra. O, no sé, o por ejemplo, a la hora de interpretar, porque incluso hay veces que tiene signo, pero la palabra no tiene, o sea, no tiene palabra ese signo, ¿no? Que puede pasar también. Pero sí que es verdad que es importante aprender que la lengua de signos tiene su estructura, que tiene sus signos, que no nos comunicamos con el dactilológico. Y en nuestra vida diaria, en cuanto a la primera pregunta, que preguntabas cómo lo hacemos, a ver, somos autónomas, podemos hablar también, podemos vocalizar. Si una persona oyente no sabe lengua de signos, nada, lo importante primero es mantener la calma. Y lo que os he dicho antes, contacto visual. Vocalizar, si no sabemos lengua de signos, pues nada, vocalizamos, o incluso con gestos, expresión facial, porque esto apoya mucho también. Si nos quedamos así y no gesticulamos, la persona sorda al final va a hacer un esfuerzo tremendo. Pero mira, si hacemos, hola, tú, vocalizamos, por ejemplo, mi madre no sabe lengua de signos, ¿no? Pero ella se apaña y va haciendo gestos, ¿no? Y se va, no sé, o si nos vamos fuera al extranjero a viajar, pues al final con gestos y cosas así nos podemos comunicar con la gente, ¿no? Que los gestos son universales al final. La lengua de signos pregunta, ¿esto es universal? Muy bien. No es universal. Espera que voy. ¿Cómo hacemos para llamar la atención de una persona sorda que no te está mirando? ¿La tocamos en algún sitio, en el hombro o algo así? Sí, correcto. Voy. Sí, clarísimamente las personas sordas, como no oímos, si gritamos va a ser absurdo, no hace falta. O sea, gritar, nada. Eso que quede claro. Para empezar, el grito, porque muchas veces nos hablan así, gritando, y no hace falta. Porque es que, claro, si tenemos audífonos, por ejemplo, igual el grito molesta, ¿no?
porque da molestia, o sea, al final depende del resto auditivo que tengas, nada, vocalizamos y ya está. Y para llamarlas, un toquecito en el hombro. Nunca llaméis en la cabeza, no, ni deis un toque, no sé, como si fuera un perro. No, en el hombro. No hace falta tampoco tirar cosas, que hay veces, o gritar, no, lo que decía antes, gritar tampoco. Normalmente, por ejemplo, nosotros sentimos la vibración, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde estemos, igual si el suelo vibra o incluso las luces, apagamos y encendemos las luces. Pero el tema de los ruidos lo cambiamos por las luces, por ejemplo, ¿no? O las vibraciones. O los despertadores, nosotros los despertadores estamos adaptados también, o cuando un bebé llora, el típico aparatito de cuando el bebé llora, ¿no? Pues ahí se adapta con la luz, se conecta, bueno, hay adaptaciones, igual que en casa cuando tocan al timbre, que tenemos luces también a la hora de tocar al timbre, se nos enciende la luz. Hay personas sordas que con la luz, pues igual nada, no se enteran porque no se despiertan la luz, pero con la vibración sí. Entonces hay despertadores que lo ponen debajo del colchón o debajo de la almohada y vibra. Yo tengo una amiga, por ejemplo, que ni con luz ni con vibración, o sea, no le sirve ni uno ni el otro. Entonces, ¿cómo creéis que se despierta mi amiga? Bueno, es que una vez yo me quedé a dormir en su casa, me pegué un susto, porque la cama vibra, o sea, en su cama vibra, tiene el motor de la lavadora enganchado a la cama. O sea, me pegué un susto tremendo. Claro, depende, claro, cada persona sorda se adapta pues a lo que necesite, ¿no? Ahora ya, vamos, claro, el reloj, por ejemplo. Antes en casa yo tenía una lamparita, ¿no? Y ahora, por ejemplo, pues tengo el reloj me avisa, no sé si me llaman o si me mandan un WhatsApp. Claro, es que la tecnología ha avanzado muchísimo también. Entonces, con el tema de las llamadas, por ejemplo, no sé, por ejemplo, a mi madre, o antes le decía, porfa, llama a mi amigo que quiero quedar y... No teníamos intimidad antes, igual era un amigo que yo quería quedar y me gustaba. Entonces mi madre tenía que llamar a su madre porque él era sordo, decirle a su madre que, claro, es que antes no había intimidad para nada y esto era horrible, ¿no? Pero cuando empezó el WhatsApp, madre mía, esto nos dio una autonomía tremenda. Las videollamadas igual. Y luego además, claro, la tecnología, las aplicaciones. Ahora hay una aplicación para llamar por teléfono, que podemos llamar las personas sordas, que está adaptado a videollamada, que se llama SVisual. Entonces, hoy en día la tecnología es maravillosa, o sea, ha habido un avance tremendo. Pero sí. Hola, yo tengo dos preguntas también. Dame un momento, por favor. Dos preguntas, sí. ¿Quién eres? Aquí. Yo. Una me ha surgido un poco por la conversación y por la explicación que estabas teniendo tú. Me ha parecido que has dicho en algún momento Dana, pero no me he fijado en qué gestos has hecho. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se crean o cómo introducís en vuestro día a día palabras o conceptos que igual son de un ámbito un poquito más restringido como pandemia o coronavirus y que de repente pasan al vocabulario de todo el mundo de forma cotidiana, pero que vosotros a lo mejor no lo conocéis y tenéis que aprender cómo se dice, lo que es, al mismo tiempo? Y tienes otra, ¿no? Sí. Y luego la segunda es un poco, está relacionado con Exposiencia, con el evento. ¿Cómo le explicamos a niños y niñas sordos conceptos que seguramente no entiendan o no sepan lo que es? Por ejemplo, nosotros trabajamos con microbiota, con el microbioma, y le tenemos que explicar lo que son las bacterias o los microorganismos. Pero a lo mejor ellos, si son muy pequeños, no saben lo que son. Entiendo que utilizar conceptos muy visuales e imágenes que acompañen a la explicación puede ayudar esto, o cómo. Y eso. Sí, ahora te lo explico. Vale, en cuanto a los signos nuevos, conceptos nuevos. Al final, la lengua de signos está en constante evolución, ¿no? Igual que el vocabulario de los oyentes. Por ejemplo, coronavirus, antes no había signos y decíamos corona de la corona y el virus antes. Luego al final fue evolucionando y le dimos este signo, ¿no? Coronavirus. O sea, la misma comunidad sorda, pues debatimos, hablamos y creamos el signo. Por eso, al final, por eso hablábamos de los signos, que no son universales. Al final, cada país o cada zona, cada comunidad incluso, pues tiene sus, pues eso, van hablando entre la comunidad sorda y se va creando el signo, ¿no? Entonces, es igual que la lengua oral. Pues, por ejemplo, igual que el catalán o el castellano o el euskera, que se habla diferente, pues con la lengua de signos pasa lo mismo. Cada uno su idioma, ¿no? Y la sociedad, es verdad que hay muchos signos que están mezclados porque cada uno crea el suyo, ¿no?
pero se va creando así y los creamos las personas sordas siempre, siempre, entre nosotras. Y luego la segunda pregunta, para que los niños y niñas entiendan, claro, si son niñas y niñas sordos, nada, pues igual que a un niño oyente al final. ¿Verdad que si le dices la palabra y no la entiende, tú se lo vas explicando? Y seguro que te preguntan, ¿y esto qué quiere decir? Y se lo explicas, ¿no? Y pues, a ver, es súper importante que haya una intérprete, es muy importante que haya intérprete de lengua de signos o que haya signos por medio, o incluso te adaptas, ¿no? O con signos o con una mediadora comunicativa, que es un perfil diferente también, que adapta más porque le da más tiempo, ¿no? Le va explicando al niño o la niña y le vas dando el signo también para que lo aprenda, igual que un niño o niña oyente. Y con imágenes, perfecto, sí. Si fuera con imágenes y fotos sería maravilloso. O sea, siempre tiene que haber este apoyo, siempre. Otra. Yo voy a hacer piernas hoy, ¿eh? Venga. Nada, la pregunta es sobre lo que estabas comentando de que es diferente la lengua de signos según la región. Quiero decir, ¿existe alguna estandarización a nivel internacional? ¿Las personas sordas han inventado alguna estandarización internacional para comunicarse entre ellos? Sí. Sí que la hay. Es igual que, por ejemplo, el inglés, que teóricamente lo conoce todo el mundo, ¿no? En Francia lo conocen, en Alemania también. Bueno, es verdad que cada país habla su idioma, pero el inglés se supone que es para todos y todas, ¿no? Que todas las personas lo conocen y un básico sabemos. Pues con la lengua de signos pasa igual. Hay un sistema, que no una lengua, un sistema de signos internacional. SSI, que le llaman. Pero, a ver, también... Claro, es que es igual que con el inglés, que no todo el mundo lo conoce igual, ¿no? Por ejemplo, en América, pues hay muchas personas que hablan inglés, ¿no? Luego en otros países igual no, pero en internacional pues pasa lo mismo, que la mayoría lo conocemos, pero hay otras personas que quizá no lo conocen tanto. Y como os decía antes, es un sistema, no es una lengua. Hay intérpretes de internacional también, o sea, se puede entender, y entre nosotras nos entendemos con el internacional. Yo creo que ya vamos un poco justas de tiempo, entonces vamos, si queréis, a ver, podéis buscar en internet igual que os he dicho antes, para, no sé, pues si queréis aprender alguna palabra básica, o mi nombre es Aurora, por ejemplo, y mi signo es este, que cada persona tiene su signo propio, que no vamos siempre diciendo el nombre deletreando, sino que decimos el signo propio también. Os voy a explicar esta curiosidad también de la comunidad sorda. Es como un apodo, el signo es como un apodo, ¿no? Puede ser por alguna característica física, por alguna afición, por donde vive la persona o, por ejemplo, no sé, depende de cada uno y cada una. Mi signo es este porque cuando era pequeña y empecé el colegio, yo me quedaba a dormir en el cole, ¿no? Entonces, claro, no, todas eran mayores, yo no conocía, era un colegio de monjas, de hecho, y me quedaba de lunes a sábado. Entonces, normalmente, claro, mayores sordas que ya, pues, yo no las conocía, empezaba ¿no? a entrar a este mundo de las personas sordas y tal, me venía, venga, vente a jugar, tal, no sé qué, y me caí jugando una vez y me dio un golpe. Me pusieron una venda en la cabeza y siempre decía, mira, esta niña lleva esto, y al final me pusieron en la Aurora, porque llevaba la venda en la cabeza. Entonces, claro, cada persona, no sé, por ejemplo, también la lengua de signos es muy directa también, os tengo que decir. Entonces, si por ejemplo tú tienes mofletes, pues ya te van a poner el signo de moflete, seguro. No sé, si te llamas Marco, ya te van a poner Marco, el signo de Marco. O si eres rubia, no sé, si te llamas Nuria, por ejemplo, te van a poner este signo, Nuria, porque eres rubia. O no sé, si eres una aficionada al fútbol, no sé, Juan, por ejemplo, pues venga, Juan, el signo de fútbol. Siempre es algo como muy claro, ¿no? Claro, el nombre es Juan, el signo... Para todos los Juanes no es el mismo tampoco el signo, O sea, cada persona tiene su signo propio. Y eso es curioso también. A veces coincide, puede ser que haya dos personas que... Muy poco, pero puede ser que haya dos personas que tengan el mismo signo. Es probable. Bueno, si queréis... ¿Cómo vamos de tiempo? Me dicen por aquí, fatal. ¿Qué tal? Fatal. ¿Sobra cuánto? Yo tenía una pregunta. ¿Cómo aprendéis a leer? Uy, espera. Pregunta. Perdón, es que
Sí, prefiero que preguntéis. Y ahora, si queréis, o sea, iba a ofreceros signos básicos, pero prefiero que preguntéis y así ya aprovechamos. Sí, mi pregunta era cómo se aprende desde el punto de vista de los sordos a leer, digamos, como leemos el resto que no tenemos el problema. Bueno, el problema no, la disfunción. Las personas sordas, ¿no? ¿Cómo aprenden a leer? A leer y a escribir, porque estaba hablando del WhatsApp. A ver, hoy en día es muchísimo más fácil. En mi época, por ejemplo, que no había intérpretes de lengua de signos y además, claro, un colegio de monjas, les encantaba pegar, las cosas como son. O sea, no, les encantaba. O sea, la mano suelta siempre. Claro, las personas sordas era complicado, pero claro, cada persona tiene sus dificultades, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, la S, para pronunciar la S o la X o la H, para mí es súper complicado. O sea, yo las pronuncio igual. Chocolate, pues no sé, o cualquier otra palabra casa, que tenga las letras que os he dicho, ¿no? A mí me enseñaron que, por ejemplo, la S en un papel, se ponía en un papel delante y se movía, ¿no? El papel, dependiendo del movimiento del papel. Otra persona, por ejemplo, la G, le puede costar más, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Que con agua hacían gárgaras. Entonces, así se enseñaba cómo se pronunciaba la G. Y con mucha práctica, ¿no? Entonces, claro, es que cada uno utilizaba sus técnicas y si no lo hacías bien te pegaban, o sea, pues que te pegaban con la mano abierta, pero una cosa exagerada. Pero bueno, yo no agradezco, la verdad, que me pegaran mucho. O sea, agradezco a mi familia por el hecho, bueno, pues quizá de meterme en un colegio en el que supiera lengua de signos, ¿no? Pero bueno, aprendíamos así, pues cada palabra, con los sonidos depende de cada letra. Y luego ya pues las frases, en el colegio pues nos enseñaban cómo era la estructura de la frase, ¿no? A leer. Pero yo nunca lo entendía bien en mi caso. A mí me costaba muchísimo leer. Muchísimo. Claro, con los años ya vas practicando, ¿no? Porque vas estudiando otras cosas y ya empiezas como a adquirir, ¿no? Pero cuando era más pequeña, cuando no había intérpretes de lengua de signos, claro, que me dijeran, ¿él qué? ¿Pero él para qué? Si yo lengua de signos no lo utilizo, ¿no? Claro, es que al final es la gramática castellana y como lengua de signos no se utiliza, era súper complicado. Claro, para mí era muy difícil imaginármelo, porque él no lo utilizaba. O, no sé, rima, ¿no? Claro, es que a mí me costó mucho aprender a leer, porque son palabras que yo no había oído nunca. O justo cuando me enseñaban una palabra nueva, yo qué sé, pues preguntaba, ¿no? O en el diccionario buscaba qué significa, o sinónimos. Claro, buscaba para poder adquirir un poco más pues este vocabulario, ¿no? Estoy hablando de mi época también, ¿eh? O sea, luego ya yo veo una mejora importante ahora, ¿eh? Porque ahora los colegios son bilingües, hay intérpretes, hay mediadoras comunicativas, que es súper importante que haya estas profesionales. Entonces, claro, está todo signado y es mucho más fácil. Vale, esta pregunta podría ser para las dos. ¿La dificultad de aprender este idioma es igual más difícil que, por ejemplo, el español para nosotros? Por ejemplo, para ti que lo has aprendido desde muy pequeña, igual lo tienes más, o sea, no te parece tan difícil, pero igual para la intérprete que lo aprendió más tarde, igual... Sí, pues es una pregunta por comparar. Una persona que lo ha vivido desde más pequeña, una persona que igual lo más tarde. Y luego la otra pregunta es, cuando respecto al tema de la enseñanza de leer, ¿os hacían el equivalente en plan, esta palabra que estás leyendo es esto en el idioma de signos? Ya está. Vale, la segunda no la acabo de entender, la primera sí, pero bueno, ahora te lo respondo. Sí, había interpretación a signos, básicamente, cuando te enseñaban a leer. Si no lo habías. Vale, con el tema de lo que has preguntado, intérprete, persona mayor que se queda sorda tarde quizá...
a la hora de aprender. A ver, no es lo mismo, evidentemente. Bueno, sí y no. A ver, si una persona oyente, su lengua... o sea, siempre en clase, por ejemplo, a ver, para una intérprete tiene que haber una profesional sorda que enseñe lengua de signos, que esto es súper importante y aprovecho para decirlo. No vale una persona oyente que sabe lengua de signos o no, tiene que ser una persona sorda la que enseñe porque es su lengua al final. Es como cuando vamos a clases de chino, ¿no? Por ejemplo, o no sé, o cualquier otro idioma. Tiene que ser una persona nativa de ese idioma, ¿no? La que enseñe es lo idóneo. Y luego, un oyente, por ejemplo, que se queda sordo, no sé, en edad adulta o más tarde, claro, al final su lengua, la que ha aprendido primero, es la lengua oral, ¿no? Entonces, claro, luego se da cuenta más tarde que puede aprender lengua de signos, pero es verdad que su entorno, claro, porque igual no se entera, ¿no? El entorno es oyente, la sociedad, etcétera, queda como súper marginado o marginada, ¿no? Entonces entra en el mundo de las personas sordas porque ha habido una pérdida auditiva. Claro, eso es una necesidad, un hambre de aprender lengua de signos tremenda. Entonces no es difícil. Para las personas sordas en este caso no. Para las personas oyentes tampoco debería ser difícil. Si tienes ganas, es como todo. Si hay ganas, nunca es difícil. No sé si me he explicado bien, dice Aurora. Vale. Y luego la otra era... O sea, me refiero, por ejemplo, si ella al leer, ella imagino que aprendería primero el idioma de signos. Entonces, ¿no? Bueno, no lo sé. Igual para enseñar a leer, por ejemplo, esto que estás leyendo, por ejemplo, hola, es así. O sea, para hacer para relacionar el signo con lo que está leyendo. Sí, bueno, es que antes, claro, había signos básicos, pero era como un bimodal, como lo que os he dicho antes, pero costaba entenderlo, ¿eh? Algo sí que había, pero no del todo. Por eso es súper importante que la educación haya bilingüismo, porque para las personas sordas, jolín, al final es mucho más cómodo, ¿no? Y las palabras se asocian mucho mejor. Ahora, claro, para escribir en español o en castellano, claro, la estructura es diferente, ¿no? Entonces hay que enseñar, si esto lo hacemos en lengua de signos a los niños y niñas sordas, con el signado al mismo tiempo y se explica, que antes no había. Claro, a mí me enseñaban él, primero ponía el sujeto, ¿no? Lo típico, la frase. Claro, es que para mí era absurdo, porque no había este acompañamiento en lengua de signos. Sí que había cositas básicas, pero no había el acompañamiento que hay ahora. Entonces, ahora que hay intérprete de lengua de signos y hay mediadora comunicativa, uy, queda muchísimo más claro, es que se aprende mucho mejor, porque te van explicando todo lo que hay en lengua de signos, ¿no? Si a mí solo me enseñan las palabras y ya está, y no asocio con la lengua de signos, pues no, pasa como me pasó a mí, ¿no? Que no, es súper importante que haya esta figura. Había una pregunta antes por aquí y ya sería la última para Aurora, porque vamos justos de tiempo. Sí, yo tenía otra pregunta y era que tengo curiosidad por ejemplo, la poesía o la música, más que nada, no tanto los ritmos, sino la rima. Me parece curioso cómo se asocia o cómo se interpreta. Es muy, muy, muy difícil. La pregunta es complicada, ¿eh? Porque es verdad que todavía falta... Es que hay mucha polémica con este tema. El tema de la música o la poesía es muy de la lengua oral, muy del castellano para oyentes, por decirlo de alguna manera. Para las personas sordas, adaptar esto o aplicarlo a su lengua, lo que es la lengua de signos, siempre hay polémica con este tema, todavía, ¿eh? O sea, todavía hay polémica con esto. A ver, tampoco es que la gente se pegue, ¿no?, por el tema, pero me refiero, cada persona sorda tiene su opinión respecto al tema. Entonces,
claro, ¿cómo lo hacemos? Porque si cada una tiene su opinión, ¿cómo se adapta la poesía o la música? ¿Cómo hacemos lo del ritmo? Es un tema, es que es un trabajo muy extenso este. Se puede, sí que se puede, y es maravilloso y precioso. Pero, por ejemplo, mi compañera, su signo es este porque le gusta cantar. Entonces, ella tiene experiencia también en este ámbito. Si quieres, luego lo cuentas, tu experiencia, Alba. Sí, sí, sí. No, pero después tú da tu respuesta. Es muy complicado porque cada persona sorda es diferente, cada persona sorda tiene su opinión. Entonces, para mí, por ejemplo, yo como Aurora, a nivel personal, a mí me gusta mitad, o sea, que haya un poco de bimodal y lengua de signos siguiendo su estructura, también en cuanto al tema de la poesía y las canciones. Otra persona sorda puede que no, para mí sí. Entonces, claro, es lo que decía, ¿no? Que cada una tiene su opinión. A mí me gusta porque me siento más cerca de la música y más cerca del ritmo y de la melodía, si es en bimodal, o si vocalizan más, por ejemplo. O, claro, si lo adaptan completamente a lengua de signos, quizás es diferente. A mí me gusta, pues como os comentaba, ¿no? Un poco de bimodal para saber cómo lo dice el oyente. Hay veces que yo me he encontrado con personas sordas que están de acuerdo con esto, pero claro, hay veces que si no se adapta completamente a lengua de signos no nos enteramos de lo que está diciendo la canción, ¿no? Entonces, claro, cada persona, dependiendo de si tiene resto auditivo, de cómo se siente en referencia a la canción, claro, hay algunas personas sordas que quizá no tienen resto y la música para ellas no significa nada, ¿no? Entonces, claro, luego con el tema de las rimas, el ritmo, la melodía, es que es muy claro, es que somos muy diferentes en este tema. Hay personas sordas que quizás solo se centran en la comprensión y el ritmo y la melodía les da igual. Igual que, por ejemplo, cuando escuchamos una canción que no entendemos el idioma, ¿no? Por ejemplo, una canción de Japón, no sé, el idioma pues igual no tenemos ni idea, pero el ritmo y la melodía pues nos gusta, ¿no? Nos gusta lo que es esa parte de la canción. Pero las personas sordas, por ejemplo, necesitan saber qué dice la canción. En este caso es diferente, ¿no? Y luego, bueno, pues que la mayoría quieren saber lo que dice la canción. Entonces, en mi opinión, la música es del mundo oyente. Es que no hay más. Entonces, para mí, para sentirme yo más cerca de este mundo oyente, si a mí me marcan cuando están diciendo por ejemplo, o cuando están haciendo un cántico así, pues a mí sí que me gusta que me lo marquen, ¿no? O la entonación, o no sé, la expresión facial. Claro, a mí esto, por ejemplo, no me gusta, ¿no? Que quizá lo marquen demasiado. Es que, claro, se adapta es que es dependiendo de cada una. Sí, sí, sí. ¿Más o menos? Y nada, no sé, es que ya no da tiempo a enseñar signos. Prefiero que me preguntéis, no sé si... ¿Era la última? Sí, si os parece, yo estoy encantada. Un aplauso para Aurora porque ha sido estupendo. Si las preguntas han sido buenas, las respuestas mucho más. Ha sido un placer, me gustaría haber explicado más, pero claro, es que no se puede, perdón. Vale, yo como queráis, porque como nos habíamos organizado de tal forma que hablarais las dos, estamos encantados de escucharos, pero si queréis hacemos ya el cambio, ya si tenemos otra visión. Un momentito, O continuáis. Ahora lo interpreto, sí. Claro. Sí, ¿qué hora tenemos? 7 y 10. Las 7 y 10 y acabamos a las 8, ¿verdad? Sí. Vale. Sí, pero yo prefiero corto y tú enseñas signos que seguro que tienen curiosidad y ya está. Nada, pues yo... Espera que me voy a subir. Os voy a explicar cortito lo que es el perfil profesional de la intérprete de lengua de signos y luego que Aurora os enseñe signos que seguro que tenéis una curiosidad tremenda. Nada, pues nada, mi signo es este, porque me apasiona cantar, igual que ha dicho antes Aurora. Sí. ¿Me ves bien? Estoy signando en bimodal, y lo ha explicado ella antes. Esto no es lengua de signos como tal, es bimodal porque yo estoy hablando al mismo tiempo que voy signando, más que nada por la compañera que es sorda, y si yo voy hablando y no signo no se va a enterar de nada. Entonces nada, mi signo es este, mi nombre es Alba, yo llevo ya más de 10 años en la comunidad sorda. Tengo el ciclo de mediación comunicativa y aparte estudié un grado universitario de lengua de signos y comunidad sorda en Madrid y soy intérprete de lengua de signos. Actualmente trabajo aquí en Valencia en una entidad que trabaja con personas sordas. Los dos perfiles profesionales son diferentes.
Una mediadora comunicativa, para que tengáis un poco el concepto básico, ayuda a la persona sorda, que puede ser que tenga otras discapacidades añadidas, a su autonomía. ¿Vale? Está con ella, de hecho está durante un proceso, si me equivoco tú avísame, durante un proceso con la persona sorda, quizá con alguna otra discapacidad añadida, puede que no, puede que sea una persona sorda de fuera, extranjera, que justo se acaba de mudar a España y no sabe lengua de signos, puede ser, o que su nivel de lengua de signos o internacional sea muy bajito. Pues la mediadora comunicativa está con esa persona hasta que adquiere un nivel de autonomía suficiente para que no le haga falta ese perfil. Una intérprete de lengua de signos viene a hacer lo que he hecho yo hoy, interpreta, no interviene normalmente. Depende de la confianza que tengas con la persona. Hoy, por ejemplo, hemos venido como compañeras de trabajo, pero yo he ido a servicios, porque trabajamos en ámbitos diferentes, un servicio médico, por ejemplo, o un servicio educativo de una reunión escolar que yo voy, interpreto y me voy. Más. Yo no intervengo en lo que la persona sorda está haciendo. Eso es una intérprete de lengua de signos. ¿Se ve la diferencia entre mediadora comunicativa e intérprete de lengua de signos? Y luego es verdad que hay ámbitos que la mediadora comunicativa, por ejemplo, no puede, y digo entre comillas porque eso es un tema también muy extenso, pero no puede, según qué, mediar en qué ámbitos, porque eso es función de una intérprete de lengua de signos. ¿Vale? Solo que, bueno, ese tema es un poco delicado también, no hay conocimiento suficiente todavía, entonces, bueno, es que no podremos profundizar más. Pero bueno, ámbitos en los que una intérprete de lengua de signos, no me estoy guiando nada por la presentación, y yo tenía una, ¿eh? Un momento, por si se me olvida algo. A ver. Esto, súper importante. Intérprete de lengua de signos, una persona profesional de la interpretación de lengua de signos, ¿vale? Es un trabajo remunerado, que mucha gente se piensa todavía que es algo voluntario y no lo es. Actualmente hay un grado universitario, antes era un ciclo superior, que en 2 años ya, título de intérprete de lengua de signos. Ahora a la universidad son 4 años, el ciclo ya no está. En Madrid, de hecho, hay otra en Barcelona, creo, pero dicen, porque no lo sé, yo no estuve, pero que la lengua de signos como que es un poquito floja, entonces no es mejor en Madrid, dicen. Total, eso, es un trabajo remunerado. No es asistente, igual que os decía antes, que no es una mediadora comunicativa, es una intérprete de lengua de signos. Yo no voy a intervenir en la decisión que la persona sorda pueda tomar. Una mediadora comunicativa puede adaptar la información, puede intervenir con la persona sorda para ayudarla en esa autonomía que decíamos antes, ¿no? Y ya está, que es diferente a la mediación comunicativa, como os decía antes. Vale. Ámbitos en los que podemos trabajar. ¿Vas bien? ¿Me ves? Perfecto. Los que veis aquí. Y más. Artístico, político, educativo, sanitario, en muchísimos ámbitos. Al final, pensad que las personas sordas, pues igual, como en nuestra vida diaria de las personas oyentes, pues hacen su vida normal, ¿no? Pues van al médico, van a una reunión escolar si tienen hijos e hijas, lo que sea. Pues si les hace falta intérprete de lengua de signos, piden ese servicio. Y las entidades se lo ofrecen. Por ejemplo, aquí en Valencia está la Federación de Sordos de la Comunidad Valenciana, que ahí en esa federación se puede pedir el servicio de intérprete, reservas el día, entonces va la intérprete para cuando necesites en ese servicio. Más, el ámbito artístico. Voy a hacer un poco un apunte porque antes lo habéis preguntado, no sé quién ha sido el de la música, creo que ha sido tú, ¿no? El ámbito artístico... todavía lo que es la figura de la intérprete de lengua de signos como que no está muy vista. Yo no sé si conocéis a la cantante Rosalén. Rosalén, maravillosa, porque ya como que ha visibilizado y ha sensibilizado muchísimo con el tema de la intérprete de lengua de signos, y esperemos que en un futuro pues que hayamos más en ámbito artístico. Pero es un tema extenso, porque para interpretar canciones, igual como decía Aurora antes, va a depender de las opiniones de cada persona sorda, ¿no? Pues hay personas sordas que quieren que sea bimodal para poder entender bien lo que está diciendo la cantante o el cantante que es oyente. Hay personas sordas que nos dicen, no, pero es que yo no quiero que me interpretes a bimodal porque no me entero, yo prefiero que me adaptes a lengua de signos pura la canción. Este es un tema muy extenso, pero bueno, yo os invito a que si en la comunidad sorda de la lengua de signos os vais añadiendo al tema, es muy interesante investigar sobre este tema también. Vale, nada, las funciones, igual que he dicho antes, es interpretar o de lengua de signos a lengua oral o de lengua oral a lengua de signos, básicamente.
Sí, hacerme ya preguntas, dudas, comentarios. Vamos a intentar agilizar para que puedas enseñar algún signo. Preguntas. Yo tengo una pregunta respecto a, entonces, o sea, las personas sordas tienen que aprender 3 idiomas mínimo, me refiero, el internacional, el bimodal y la lengua de signos de su país. Me lo preguntas a mí. O las dos, me refiero, O no sé las quién lo dos. sepa. Yo creo que responde mejor tú aquí, ¿no? Sí, sí. A ver, no sé, piensas que es obligatorio, pues es igual que, por ejemplo, no sé, cuando tenemos hijo o hija, ¿no? Yo quiero que aprenda valenciano, castellano, inglés, no obligamos tampoco, ¿no? A ver, si puedes mejor, evidentemente. Siempre cuanto más lenguas mejor, ¿no? Cuanto más idiomas mejor. Al final, jolín, si adquirimos más idiomas, mejor que mejor. Pero claro, si es una persona sorda, lo importante es que la lengua de signos va a ser su lengua natural, ¿no? Al final, y esto sí que es verdad que hay que enseñárselo. La lengua oral, pues bueno, pues también habrá que enseñarla, supongo, pues para leer y escribir. Y si hay más idiomas, mejor que mejor, pero no es obligatorio. Y otra cosa que me ha surgido ahora, por ejemplo, por ejemplo, si personas no saben la lengua de signos internacional, ¿hay intérpretes, por ejemplo, entre lengua de signos de España y de Francia, por ejemplo, o de Portugal y Francia, o de inglés y España, o lo que sea, por ejemplo? Intérpretes de lengua de signos. O sea, entre lengua de signos de un país y de otro, ¿qué será diferente? Claro, traductores dentro de... Pero intérpretes de lengua de signos, ¿eh? ¿Dices? Claro, pero como que sea traductor, por decirlo así. Sí, te he entendido. Vale. A ver, lo importante, no sé, a ver, la internacional sí que es súper importante, ¿no? Porque si nos queremos comunicar con personas de otros países, pero es importante también que la persona que interpreta internacional sea una persona sorda también. Por ejemplo, yo que soy sorda y sé internacional, por ejemplo, no sé, imagínate que Alba es una persona extranjera, ¿no? Entonces, ella asigna en otra lengua, en internacional, perdón, y ella, Aurora, interpreta para que la otra persona hable. Vale, espera, voy a explicar esto un poco mejor. Por ejemplo, sí, porque me he liado yo en la interpretación fatal. Muy mal, ya no va. Si yo, por ejemplo, signo al SE, a ella como persona sorda, ella asigna internacional porque puede que yo no sepa internacional. Entonces yo estoy interpretando al SE. Imagínate que hay una persona extranjera ahí que es sorda y que no sabe lengua de signos española. Entonces yo asigno a lengua de signos española, ella asigna a internacional como persona sorda, que se puede porque me está mirando a mí, signando española. Ella asigna a internacional, la persona extranjera entiende lo que yo estoy asignando gracias a Aurora porque lo está asignado en internacional. ¿Me explico? Sí, eso. Bueno. Es un poco complicado, ¿eh? Y lía lo que pasa. Y para explicarlo es un poco difícil, pero bueno, básicamente eso. Sí. Bueno, esto igual tiene que ver con la parte práctica que viene después, pero tengo mucha curiosidad porque igual me tengo que marchar. En nuestra actividad de Expociencia vamos a simular, aprovechando que en estas jornadas la discapacidad funcional va a ser parte de la actividad, entonces vamos a simular personas ciegas y personas sordas. Entonces vamos a utilizar antifaces negros y en el caso de las sordas vamos a utilizar unos auriculares que impiden oír el sonido, ¿no? Bueno, se oye un poquito, pero prácticamente no se oye nada. Entonces, para explicar un poco que los niños, en caso de que no tengamos esa audiencia, puedan hacerse eco de que todo el mundo no tiene los mismos sentidos, ¿no? Entonces, me gustaría un poco consejo cómo abordar ese mensaje. Yo creo que va para ti la pregunta, ¿eh? Sí, o sea, ella te pide consejo de cómo ese tema explicarlo a los niños. Con los tapones, o sea, con lo del tema de los auriculares y tal. Sí, nuestro juego es un juego tipo como si fuera el juego de la oca, que es de poma a poma. Y entonces hacen preguntas. El niño que sea sordo va a tener que averiguar qué pregunta es en función de su compañero que le va a traducir. Entonces, antes de eso, explicarles a los niños la importancia no del
del lenguaje de signos en sí, sino de la comprensión hacia las personas que pues que desafortunadamente no tienen la misma capacidad auditiva. Pues no sé, yo, por ejemplo, pues evidentemente poniendo los cascos, ¿no? Yo, por ejemplo, que antes me habéis preguntado lo de la vocalización y hemos hecho el ejemplo y no me habéis entendido, pues la mímica, por ejemplo, ¿no? Aunque no sepamos lengua de signos, pero para empezar podemos vocalizar bastante y seguro que el niño, si vocalizamos bastante y utilizamos la mímica, se esfuerza. Al final, claro, cuando no tienes el sentido de la audición, ¿no?, te esfuerzas con otros sentidos que tienes. O sea, nosotros, por ejemplo, utilizamos los ojos, ¿no? Y esto se automatiza, o sea, es que no hay más. Cuando te falta la audición, utilizamos los ojos, ¿no? Y, claro, aprenderían en este caso que estás diciendo tú, pues, a cómo tendría que llamar, porque, claro, si le grita o le habla no le va a hacer caso. Claro, al final todo esto sale solo, o sea, se automatiza. Es ir probando e ir investigando con ellos, básicamente. Ok, dice, gracias. Gracias a ti. Yo creo que mejor que te quedes. La pregunta Por si acaso. va. Que la pregunta va para Alba. Y entiendo que hay círculos, o por lo menos que una vez haces la formación te puedes especializar en un ámbito. En ese caso, o sea, el vocabulario es muy específico. Es fácil encontrar a gente que te pueda enseñar ese tipo de vocabulario. ¿Hasta qué punto es una limitación? O sea, va más enfocado al tema, por ejemplo, de la ciencia. Entiendo que hay palabras que son muy complejas y muy específicas de cada rama, pero bueno, imagino que ocurrirá con todos los ámbitos. Entonces, ¿cómo de fácil te ha sido encontrar gente que te pueda ayudar a conocer todo ese vocabulario? Buena la pregunta, ¿eh? Respondo, sí. A ver, esto es como todo. Los idiomas, al final, como aprendemos más cómo es, en contacto con las personas nativas, ¿no?, de ese idioma, pues con la lengua de signos pasa igual. Es verdad, es que con la lengua de signos y la interpretación, por ejemplo, falta mucho avance todavía. Ha habido avance, sí, pero falta mucho, por ejemplo. Entonces, las intérpretes de lengua de signos, o yo en mi caso como Alba, por ejemplo, lo que hago es siempre preguntar a las personas sordas, siempre. Porque al final, si esa palabra, por ejemplo, palabra hablada en castellano, valenciano, lo que sea, no tiene signo, si tú preguntas a la persona sorda, te lo va a explicar de una forma que lo vas a entender y que vas a saber después cómo adaptarlo a la lengua de signos, ¿no? Yo creo que en este caso, si queremos especializarnos en un ámbito, tenemos que preguntar a las personas sordas y a las personas oyentes, por ejemplo, expertas también, pero siempre tiene que haber la figura de la persona sorda. En este caso, de la lengua de signos. Si, por ejemplo, es vocabulario en inglés o en francés o lo que sea, pues preguntas a la persona nativa del país, ¿no? Pero en cuanto a la lengua de signos, para especializarte en un ámbito tienes que tener mucho contacto con las personas sordas. Y personas sordas que estén metidas en ese ámbito también. Porque, por ejemplo, Aurora puede dominar del tema de, pues no sé, de la astrología, y otra persona sorda no. Entonces, si yo quiero saber de ese tema, le voy a preguntar a Aurora, por ejemplo. O el tema del ámbito musical, igual. Le preguntaré a personas sordas que sepan de ese tema, ¿no? Y tener mucho contacto para practicar, preguntar y que sean ellas las que nos enseñen. ¿Te he respondido bien, yo creo? Sí. Perfecto. No sé si hay una pregunta por ahí. A ti, Alba, ¿cómo supiste que querías estudiar o centrarte más en este idioma? O sea, desarrollarte, o sea, estudiar esto, vaya. ¿Cómo lo supiste? ¿Que querías estudiar esto, vaya? Sí, pues es que yo siempre digo lo mismo. Al final, no sé, yo me acuerdo cuando era pequeña que en clase, por ejemplo, con los compañeros y compañeras de clase, todas tenían como, practicaban un deporte, ¿no? Tenían una afición o hacían algo. Yo no hacía nada. Yo no hacía deporte, bailé, pero ya con 16 años más o menos. El arte me gusta muchísimo, me apasiona. Y a los 17 tenía un amigo en el instituto cuando estaba estudiando un ciclo medio
que tenía hipoacusia, era un chico hipoacústico. Entonces, él en esa época estaba aprendiendo lengua de signos, para que veáis la diferencia de las personas sordas. Este chico tenía en ese entonces quizá 20 años y a los 20 años, aunque fuera sordo desde pequeño, pues estaba aprendiendo lengua de signos. Y en esa época hacían una serie de televisión que se llamaba Sue Thomas, El ojo del FBI, que la protagonista era sorda. Entonces yo la veía esa serie en televisión y daba la casualidad de que este chico era amigo mío en el instituto. Y me despertó la curiosidad. Tenía 17 años y le dije, no, 16 o 17, no me acuerdo. Y gracias a la televisión y a este amigo del instituto, pues ya como que empecé a interesarme, me regalaron un libro, fatal el libro, también os digo, que son fotos, lo que os ha dicho Aurora antes. Nada, vídeos mejor. Y pues un año después me apunté a aprender lengua de signos catalana primero, porque yo nací en Barcelona, y hasta ahora. Pero fue por una serie de televisión y por un amigo que tenía en el instituto. Sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta más tenéis para Alba o para Aurora? Muy bien, pues bueno, hemos cumplido el horario que teníamos previsto y os agradezco muchísimo que hayáis estado con nosotros, Alba y Aurora. Yo he estado muy a gusto, he aprendido un montón, supongo que vosotros también, así es que yo creo que les damos un aplauso. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No sé si, Encar, dice Aurora que si pueden ser 4 signos básicos. Claro, sí. Nada, sí, para que os vayáis con algo a casa. Claro que sí. Nada, 4 que son muy fáciles de memorizar. Súper sencillos. Hola, que este es muy básico, hola. Adiós. A veces decimos hola y adiós de la misma manera, pero bueno, más es este, hola. Y adiós de esta forma. Gracias. Gracias. De nada. De nada. Y ya está, y encantada. Encantada. Y ya está, no hay más. Gracias, gracias. No os vayáis porque me gustaría que nos hiciésemos una foto con Alba y con Aurora. Y nada, mientras recogéis y eso, recordaros que el jueves que viene a las 4 tenéis aquí otra cita, que esa sí que será un poquito más larga, de 4 a 7:30, 8. Y será la sesión práctica. Tendremos un técnico de prevención de riesgos laborales que nos enseñará cómo actuar en eventos multitudinarios. Haremos un recorrido por el Parc Scientific para que veáis cuáles son las instalaciones en las que trabajaremos el sábado día 10. Y trabajo vuestro para casa es que nos sigáis en redes, sepáis lo que hacemos en el Parque Científico, visitéis nuestra página web, así que cuando estéis el día de Expociencia aquí, pues sepáis informar. Y la página web de Expociencia, expociencia.org, estamos trabajando aún en ella, estamos colgando todas las actividades, las ubicaciones, qué es lo que haremos ese día, y eso sí que os lo tenéis que saber de memoria para poder informar. Ese mismo día haremos grupos, diferentes grupos, y cuando nos vayamos a dar un paseo para ver las instalaciones, ya sabréis el jueves dónde vais a estar el sábado, aunque el punto de encuentro será aquí en el hall para que podáis ir a vuestro punto de información junto con vuestro responsable de área. Así es que si queréis nos hacemos una foto de familia.